Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar unos minutillos a que todo el mundo entre en la sala. Bueno, a ver. Estáis viendo ver mi pantalla bien, ¿no? En la agenda, ¿verdad? Sí. Pues bueno, voy a ir empezando porque tenemos, como veis aquí, una agenda bastante apretada. La idea de hoy es, bueno, presentaros a todos vosotros. Bueno, pues primero daros la bienvenida. Soy José Otelo de CECIT y os daré precisamente esa primera introducción a Meranet 3, seguido de las particularidades y aspectos generales de la convocatoria 2025, que es la que nos atañe hoy aquí, y Roberto luego continuará explicando un poco más en detalle los topics. Toda esta información la tenéis también en mucho más detalle en el seminario internacional que se impartió la semana pasada, así que lo podéis hacer a través de la web de Meranet, así que repasaremos los conceptos, pero si queréis más detalle lo tenéis ahí. Lo importante hoy es aquí los ponentes de las agencias nacionales de España que participan en la convocatoria, que tanto nuestras compañeras Ana Elena como Judith y Beatriz irán dando las particularidades de los criterios de elegibilidad y condiciones de las agencias nacionales. Y sobre todo daros un espacio al final de más o menos una hora para que intentamos aclarar todas las preguntas que tengáis. Así que sin más dilación, voy a pasar a presentar los aspectos generales y la introducción un poco de Meranet. Bueno, para aquellos que no conozcáis EMERA, esto es un consorcio de agencias financiadores de 35 países diferentes, de varias regiones y estados asociados, además de países de fuera de Europa, que se juntan para realizar convocatorias anuales de financiación I+D en materiales avanzados. Muy por encima, los objetivos de este consorcio es conseguir fortalecer la comunidad I+D en materiales avanzados y aumentar sinergias, alineamiento y al final conseguir repartir como objetivo más de 200 millones de euros en financiación en proyecto de I+D durante los 5 años que dura. Estamos ahora mismo en la convocatoria 25, que es la última de Meranet. Tengo una pequeña diapositiva luego sobre lo que viene al final, pero básicamente la idea es seguir lanzando estas convocatorias anuales por lo menos los próximos 3 años. Muy rápido sobre los datos generales que se han ido consiguiendo a lo largo de las diferentes instancias de Meranet, que lleva funcionando desde 2012. En la que vemos un incremento gradual del número tanto de propuestas recibidas como de proyectos financiados y bueno, lo que veréis es que en esta Meranet 3, que es la última instancia, se espera más o menos casi llegar a doblar el número de solicitudes que hemos recibido, al igual que el número de presupuesto que se ha repartido a los proyectos. Esperamos llegar a los 230 millones en total, con los más o menos 40 millones que hay comprometidos para esta convocatoria. Dando un poco más en detalle, pero
para que veáis un poco los tipos de proyectos que se han financiado en el área de materiales avanzados, que como sabéis es un área muy amplia y que cubre un amplio espectro de diferentes temáticas. Roberto nos dará mucho más en detalle los aspectos que atañen a esta convocatoria, pero bueno, lo que queríamos reflejar es que se intenta tener una adaptabilidad a las circunstancias y al entorno de tanto de mercado geopolítico como del I+D y las nuevas tecnologías que se desarrollan. Pero bueno, este año, como veréis, aunque se han actualizado, los cambios en las topics no son muy sustanciales y se mantienen en grandes aspectos generales las 6 temáticas que fueron en la convocatoria 2024. Bueno, este proceso de desarrollo de las convocatorias, como comentaba, se intenta hacer teniendo en cuenta los diferentes inputs de tanto la comunidad de I+D como las agencias financiadoras. Y bueno, pasaré rápido un poco por el ciclo de cómo preparamos esto, pero sobre todo quería aprovechar y lanzar que empezamos siempre con una consulta a la comunidad, incluyendo a participantes anteriores convocatorias para sugerir nuevos topics, que está abierta para la 2026, como digo, será la siguiente. Y bueno, luego se va poco a poco involucrando a diferentes actores para establecer primero una primera encuesta que se hace con todas las agencias financiadoras, que luego da lugar a la preparación de un workshop en el cual con expertos de las diferentes áreas que salen de esta encuesta, preparar el borrador del programa. Y bueno, esto ya luego da en la última fase la preparación, digamos, de toda la documentación y el lanzamiento de la convocatoria a principios de cada año. Entonces, con lo que atañe a esta convocatoria 2025, voy a empezar con qué países participan, porque como sabéis, cada año el número de países y de agencias que se suman va cambiando. En total, este año van a estar 21 Estados miembros representados con 6 países asociados y 4 terceros países. Y bueno, podéis ver en estos links, que por supuesto todas estas presentaciones serán compartidas con vosotros a posteriori, pero lo veis todos en la página web, tanto el listado de los participantes de las convocatorias como el resto de criterios. Y bueno, aquí un resumen de resaltar que este año como nuevo participante tenemos a Malta. Luego, a nivel de elegibilidad, es importante remarcar en estas convocatorias, sobre todo para aquellos que no estéis tan familiarizados, que aquí hay que cumplir 2 niveles de elegibilidad. Un nivel de elegibilidad a nivel EMENARET, a nivel internacional, y luego un nivel de elegibilidad a nivel nacional. Hoy aquí vais a tener como decíamos, las agencias financiadoras españolas para explicar sus criterios de elegibilidad, pero es muy importante que os aseguréis que el resto de socios de vuestro consorcio también cumplen con las elegibilidades de sus respectivos países. Muy rápidamente os voy a dar una visión de lo que son los criterios de elegibilidad a nivel internacional, que son fundamentalmente que sea un proyecto transnacional, es decir, más de 3 socios de 3 países diferentes, de los cuales 2 deben ser de Estados miembros o países asociados, que estén participando en la convocatoria. O sea, que los 3 están pidiendo financiación a alguna de las agencias financiadoras que participan en la convocatoria. Se pueden añadir nuevos socios que no soliciten financiación, incluso de países que no participan en la convocatoria. Y bueno, luego hay que intentar alinearse con los otros criterios, como puede ser ajustarse al rango de TRL propuesto por el proyecto y limitado por la agencia financiadora, una duración de proyectos de máximo 36 meses y un reparto equitativo entre los esfuerzos de los diferentes socios. No se puede tener que más de un socio tenga más del 60% de todos los personas del proyecto, ni que un país tenga más del 70%. Y bueno, luego, por supuesto, hay que seguir todos los documentos y templates de la convocatoria para ajustarse a que la propuesta cumple con los criterios. Y eso es el resumen, como digo, general de los criterios nacionales. Paso rápidamente a dar un poco los tiempos y el proceso de trabajo.
Remarcar, por supuesto, esta primera fecha, el 13 de mayo, como fecha límite para presentar las prepropuestas, que dará lugar pues, a una evaluación centralizada durante el verano para saber los resultados de aquellas propuestas que pasan a la segunda fase en septiembre de 2025. Se dará luego un plazo de un poco menos de 2 meses para preparar la full proposal, que de nuevo será evaluada durante el periodo de Navidad y la selección final de los proyectos financiados a finales de enero de 2026. Luego se da un plazo que suele oscilar entre los 3, 4, algunas veces más meses, pero para las publicaciones, digamos, de las resoluciones a nivel nacional, para que los proyectos puedan empezar, algunos tan pronto como mayo de 2026. Muy rápidamente sí que resaltar un par de cuestiones al respecto de qué se puede cambiar de la pre-proposal a la full proposal y tener en cuenta algunos pequeños cambios que ha habido en los criterios de evaluación de la pre-proposal a la full proposal. Esto, como digo, se explica todo mucho más en detalle en el seminario internacional, así que por favor referiros a ello para más detalle, pero bueno, intentaremos resolver las dudas que surjan al respecto. Pero bueno, sobre todo es eso, es que los objetivos de un proyecto no pueden cambiar de una prepropuesta a la full proposal, que se debería evitar a toda costa cambios en los miembros del consorcio y en general cualquier cambio significativo debería evitarse. Al final simplemente debería ser un incremento en el nivel de detalle y definición de la justificación de los presupuestos, la duración del proyecto y el desarrollo de las tareas. De todas formas, todo esto se explica como en detalle en el Guide of Proposals, que es al final un poco el documento base de esta convocatoria. Y bueno, sobre la evaluación, así muy brevemente, comentar que como veis se hace en 2 fases, en pre y full proposal, que previa a la evaluación se hace siempre una comprobación de que se cumplen los criterios de elegibilidad nacional y que bueno, que se aplicaron reglas parecidas a las de la Comisión Europea para establecer los criterios de evaluación. Entonces, una evaluación remota y que se reparte cada propuesta a 3 evaluadores independientes y un reporter que se encarga de compilar el reporte final que os llega. Y bueno, es muy importante, y sí remarco aquí, que tengáis una elección cuidadosa de los keywords que asociáis a la propuesta, porque esto realmente es lo que ayuda a poder elegir expertos que puedan evaluar la propuesta de la mejor forma posible. Y bueno, se mandarán los resultados al final de cada fase sin la puntuación. Y como digo, esto lo voy a pasar bastante rápido viendo el tiempo que me queda, pero como digo, por favor, ateneros a las diferencias entre las pre-proposal evaluation criteria y los full proposal evaluation criteria y que utilizáis bien los templates que están precisamente diseñados para poder cubrir todos estos puntos. Y nada, dejo aquí un pantallazo del Submission Platform que también tendréis los links para poder acceder a ellos y probarlos, pero cualquier duda que os surja sobre este procedimiento, por favor, escribirnos a nosotros o al Call Secretariat. Y con esto sí que salto, como digo, un poco esta última positiva sobre el futuro en Mera, dejando caer que sí que se pretende, estamos en preparación de dar continuidad por lo menos 3 años más a estas convocatorias. Enseño muy rápidamente ahora la diapositiva y doy paso a Roberto para explicar los topics y los objetivos 2025. Roberto, ¿me oyes? Hola, buenos días a todos y gracias, Jorge. Sí, simplemente a partir de ahora vamos a ver con un poquito más de detalle la descripción técnica de cada uno de los topics que tiene esta convocatoria. La verdad es que a nivel de contenido no hay cambios trascendentales con respecto a las convocatorias de otros años, pero sí que es cierto que yo creo que este año es probablemente el que los expertos han hecho un mayor ejercicio de adaptar el texto para hacerlo más conciso, para hacerlo más
más exacto. A nivel de contenido hay algunos pequeños cambios que son los que voy a remarcar en la siguiente transparencia. Como veis aquí en los títulos de las convocatorias, poquitos cambios, y lo más remarcable es en el topic 3, que se pasan a considerar explícitamente composites para aplicaciones en las que el peso es un factor importante, pero bueno, lo trataremos un poquito más adelante. Si vamos a la siguiente transparencia y vemos los cambios a nivel de contenido, quizás los cambios más remarcables con respecto a la convocatoria del año pasado. Los materiales magnéticos es algo en lo que la comunidad a lo largo de los últimos años está dándole bastante peso y está bastante hincapié en incluirlo. Sí que hemos hecho el esfuerzo de intentar integrarlos tanto en el topic 1 como en el topic 6. En el topic 1 en lo referente a energía y en el topic 6 en lo referente a aplicaciones de electrónica, materiales para electrónica. El tema bio, si recordáis, de hace 2 o 3 años había un topic estrictamente o totalmente relacionado con temas bio y después pasó a tratarse como un aspecto transversal. Este año también se ha hecho el ejercicio de intentar englobar un número mayor de aplicaciones o un número mayor de aspectos relacionados con desarrollos en tecnología un poco más amplio y englobar aspectos relacionados con tema bio y biomateriales y aplicaciones a partir de biomateriales en los topics 2, 3 y 4. Como decía, una cobertura especial a materiales con propiedades mecánicas y con propiedades de ligereza ha sido incluido explícitamente en el topic 3. Y después también muy importante en el topic 3 había una condición de contorno en el que por lo menos las propuestas que se englobasen dentro de este tópico deberían cubrir al menos 2 funcionalidades y eso en esta convocatoria ha desaparecido. O sea, podemos centrarnos en solamente mejorar una propiedad o una funcionalidad de los materiales y no tenemos por qué cubrir de aquel, que lo veremos más adelante, de aquel rango amplio de materiales, propiedades o aplicaciones, teníamos que cubrir por lo menos 2, ahora mismo no es necesario. Después se ha hecho también un ejercicio de tratar de ajustar las TRLs, también lo veremos al final. Y como ha dicho Jorge, también se ha hecho un esfuerzo muy importante de intentar seleccionar las palabras clave para cada uno de los topics y que después deberéis tener en cuenta a la hora de entregar vuestra propuesta. Y también un aspecto muy importante que ya empezó a ser muy relevante en la convocatoria del año anterior es que hay un aspecto transversal en todos los topics, un aspecto transversal muy importante relacionado con temas de responsabilidad y sostenimiento en aspectos de innovación. No lo repetiré para todos los topics, pero hay este apartado que aparece aquí en esta transparencia es común para todos los topics y después sí que es cierto que cada uno de los topics puede darle más o menos relevancia a cada uno de estos conceptos. Pero en general estos aspectos que se relatan aquí son común para todos los topics y tienen que ser tenidos en cuenta para todas las propuestas que enviéis independientemente del topic. Pero si pasamos, podemos empezar con el siguiente, con el primero de los topics, Sustainable Materials for Energy Applications, y aquí, bueno, pues, sin cambios muy fundamentales con respecto al año anterior, el foco es el desarrollo de materiales que pueden jugar un papel importante a la hora de la generación, del almacenamiento y de la conversión de energía. Un aspecto sobre el que solemos tener muchas preguntas, y ya me adelanto aquí, es temas de caracterización. Si solamente nos centramos en temas de caracterización de materiales, bueno, tenemos que tener en cuenta que el foco es desarrollo de materiales, desarrollo de nuevos materiales. Está claro que para desarrollar nuevos materiales vamos a tener que echar mano o vamos a tener que hacer uso de técnicas de caracterización avanzadas. Por supuesto, están contempladas, pero siempre que estén orientadas o dirigidas a mejorar las propiedades de materiales existentes o al diseño de nuevos materiales existentes que afecten a las diferentes aplicaciones que elijamos en la propuesta.
Ejemplos, pues tenemos remarcados en la siguiente transparencia diferentes aplicaciones que están consideradas: producción de hidrógeno, fotovoltaica, materiales magnéticos. No se excluyen temas de modelado multiescala, están también tenidos, se pueden puede haber cierta parte del contenido de la propuesta dedicada al modelado multiescala, pero en los mismos términos en los que comentaba antes con las técnicas de caracterización. Siempre que este modelado multiescala o siempre que el uso de herramientas de inteligencia artificial o aprendizaje automático, siempre que esté encaminado al desarrollo de nuevos materiales o a mejorar las propiedades de los materiales que tengamos en cuenta. Y baterías, de litio y más allá de litio, y tratar de sustituir materiales críticos o que tengan algún tipo de aspecto o connotación negativa a niveles de salud para los humanos y de impacto en el medio ambiente. Podemos avanzar hacia el segundo tema. Un poco el objetivo de este call tampoco ha surgido o tampoco han surgido cambios muy relevantes con respecto a la convocatoria de años anteriores. Aquí, bueno, siempre tenemos que tener en cuenta que para el desarrollo de recubrimientos o de intercapas, siempre tenemos que tener en cuenta que tenemos que estar dirigidos hacia una aplicación a la hora de desarrollar thin films, de nuevos coatings, de tratamientos de las interfaces, estudiar mecanismos que pasan en las interfaces. Siempre tienen que ser, o siempre tenemos que tratar de estimular esa orientación tecnológica hacia una aplicación. Y ejemplos concretos en la siguiente transparencia, pues podemos ver aplicaciones de sensorización, incluidos temas de biosensing, ingeniería de interfaces para temas biológicos, todo lo que de alguna forma esté relacionado con el entendimiento o la profundización en los mecanismos en los diferentes mecanismos que pueden pasar a nivel de interfaz y de intercambio de materiales, o cuando materiales de diferente naturaleza se juntan, ¿no? ¿Qué pasa en esa interfaz? Y por supuesto también el uso de nuevas técnicas de modelado, como hablábamos en el caso anterior, técnicas de simulación o técnicas avanzadas que nos aprenden o que nos den luz sobre lo que está pasando en esa parte crítica del dispositivo, que es cuando se juntan dos materiales con diferentes propiedades. Y temas de reciclabilidad, por supuesto, también. Si avanzamos hacia el siguiente topic, la primera parte, Advanced Composite, es bastante continuista con años anteriores, y aquí sí que es uno de los cambios más significativos en lightweight materials o materiales con propiedades mecánicas avanzadas en cuanto a peso y en cuanto a ligereza. Aplicaciones, ejemplos en la siguiente transparencia, pues bueno, temas de gestión térmica, temas de self-healing o de autorreparación, automonitorización, mejora de propiedades eléctricas, mejora de propiedades electroquímicas, compuestos que sean biocompatibles para tratamientos antimicrobios. Todo lo que tenga una funcionalidad biológicamente activa está contemplado también con una cobertura mayor que otros años en este tema. Y no solo, también destacable, no solo a nivel de materiales, pero también a nivel de procesado y de fabricación a gran escala. También esos temas están tenidos en cuenta en esta convocatoria. El siguiente tema, Functional Materials, pues es como lo que solemos remarcar muchos años. Al final, convocatorias, o sea, topics 2, 3, 4, hay cierto overlap que quizás no facilita a la hora de elegir a qué topic entregamos nuestra propuesta, pero bueno, tenemos que ser conscientes que hay cierto overlap entre Advanced Composite, Functional Materials, Innovative Coatings. Siempre hay una frontera que es difusa.
En este caso, bueno, pues lo mismo contemplamos actividades relacionadas con el diseño de nuevos materiales, con la integración, con la producción, integración en diferentes aplicaciones. Podemos, por supuesto, hacer uso de técnicas de modelado, de caracterizado, técnicas de producción eficientes a gran escala, sostenibles, y ejemplos pues, vienen mencionados también en la siguiente transparencia, donde podemos ver. Jorge, ¿puedes pasar transparencia, por favor, para ver las aplicaciones a nivel Topic 4? Eso es, aquí tenemos bueno, aplicaciones relacionadas con la sensorización, con la detección, con el diagnóstico, más centradas en flexibles inteligentes, en implantes, aplicaciones relacionadas con salud, relacionadas también con energía, edificios ecológicos o lo más ecológicos posibles, materiales que se comporten de una forma aceptable bajo condiciones muy agresivas de funcionamiento, empaquetados, textiles inteligentes, como hemos dicho antes, electrónica flexible, electrónica estirable, este tipo de aplicaciones que nos facilitan la integración en diferentes productos o prototipos. Avanzamos al topic 5. Si recordáis, este tema se introdujo por primera vez en la convocatoria del año pasado, y del año pasado a este pues han surgido pocos cambios. Los objetivos es pues, hacer frente a todos los retos que tenemos a nivel de sostenibilidad y de economía circular que están mencionados en diferentes documentos, y pues bueno, centrándonos un poquito más en cosas concretas en las que se pueden centrar las propuestas dentro de este topic. En la siguiente transparencia tenemos algunos ejemplos. Temas biodegradables, temas materiales, polímeros biodegradables, nuevas químicas que nos ayuden a reducir la cantidad de plásticos, tanto para temas de empaquetado, temas de agricultura, sensorización también, como hablábamos en otros temas, reciclado, y el uso de fuentes secundarias o de materiales o de sobrantes que procedan de procesos secundarios que se puedan utilizar como materia prima para la elaboración de nuevos productos, los secondary streams, obtener materiales provenientes de residuos de otras cadenas de producción y que los podamos integrar a nuevos productos o nuevas aplicaciones. Y finalmente el tema 6, también bastante continuista con lo que vimos el año pasado, con la excepción de que en este caso se incluyen lo que comentamos al principio, materiales magnéticos. Podemos avanzar a la siguiente transparencia para ver en concreto algunas aplicaciones, pues bueno, sensores, actuadores, materiales en la nanoscala, dispositivos de consumo ultra bajo, que sean ultra eficientes, y lo mismo como que comentamos en algún otro tópico, no solo desarrollo a nivel de materiales, sino también desarrollo a nivel de técnicas de fabricación y de producción. Y aquí se contemplan pues, técnicas de impresión, técnicas aditivas, temas relacionados con la eficiencia en el proceso de fabricación, además de las propias propiedades de los materiales. Y si avanzamos en la siguiente transparencia, es lo que comentaba, que se ha hecho por parte de los expertos tratar de ajustar de una manera un poco más clara los TRLs. Aquí es siempre difícil porque ERANET es una convocatoria centrada en materiales, entonces el abanico de TRLs va a ser siempre alto, desde diseño de nuevos materiales en TRLs muy bajitos hasta integración de estos materiales en aplicaciones con TRLs ya más altos. Así que aquí sí que es destacable, lo veréis en el texto de los topics, que cuando estemos optando a TRLs muy altos es necesario que dentro de la propuesta haya compañeros industriales que nos acompañen en esa integración, en esa industrialización. Siempre que el objetivo vaya por encima de TRLs 4, de TRLs 5, de TRLs 6, en el consorcio debe haber una
presencia importante de empresas que trabajen en aplicaciones concretas. Y por mi parte, poco más. Esto es un poquito la descripción de la técnica a nivel de los topics y vuelvo a dar la palabra a Jorge. Estupendo, ¿no? Muchas gracias, Roberto. Y nada, simplemente eso. Cualquier, no comentaba antes, pero cualquier duda que os vaya surgiendo, podéis ir utilizando el apartado de preguntas y respuestas. Intentaremos ir respondiéndolas. Ahora ya voy a dar paso a la siguiente ponente, que es Ana Elena Fernández Montón de Sequens Asturias. Así que, Ana Elena, puedes intentar empezar a presentar la pantalla. A ver si... Sí, perfecto. Ahí estamos viendo tu pantalla. No te escuchamos, lo único todavía. Es que... Ana Elena, no te escuchamos todavía. A ver. ¿Ahora? Ahora. Sí, estoy. ¿Me escucháis? ¿Veis? La sí. pantalla la veis también, ¿verdad? Sí. A ver si la puedo ver yo. Vale. Pues bueno, vuelvo a presentarme. Soy Ana Elena Fernández, soy asesora técnica de la Agencia de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, la agencia Sequens, y voy a presentar las condiciones de participación de las entidades asturianas en esta convocatoria internacional de Meranet de 2025. Empezaré por poner un poco en contexto el porqué de nuestra participación continuada en este programa. El área temática de ciencia y tecnología de los materiales recorre transversalmente todos los ámbitos de nuestra estrategia de especialización inteligente de nuestra Asturias RIS3. Y así, ámbito a ámbito, podemos ir identificando cuáles son las principales o las áreas de investigación e innovación destacadas por la estrategia. En el ámbito agroalimentario se identifican claramente un interés por los materiales para los envases o materiales de origen forestal. En el ámbito de envejecimiento activo y sostenible, pues tenemos los materiales para la salud, las biotintas y la bioimpresión 3D. En energía y circularidad, pues los materiales para el almacenamiento energético, los vinculados a la cadena de valor del hidrógeno, materiales para construcción y transporte, tiene mucho que ver también con el ahorro energético, con la ligereza de estos materiales. Los materiales para la mejora de la eficiencia energética desde el punto de vista más industrial, y los materiales sostenibles, que están muy vinculados y muy relacionados con la simbiosis industrial y la simbiosis industrial urbana. En el último de los ámbitos de la estrategia, el de la industria inteligente y resiliente, destacan como áreas de investigación e innovación relacionadas con la ciencia y la tecnología de los materiales avanzados para grandes estructuras y componentes metálicos, los nanomateriales y los materiales 2D. Perdón un momento. Es que quería quitar una parte de la pantalla que no me deja ver. Nada, lo hice mal. Bueno, vuelvo a mi sitio. Estaba con las áreas de investigación e innovación del ámbito de la industria inteligente y resiliente. Os decía que tienen interés los materiales avanzados para las grandes estructuras, los nanomateriales, materiales 2D, el estudio de la respuesta de los materiales a la respuesta en servicio de los productos, que es muy genérico, y los materiales para la fabricación. Y hecha esta introducción, pues paso ahora a centrarme.
en la presentación del programa. Nuestro programa de ayudas para proyectos en cooperación de I+D+ en cooperación internacional es un programa que está en evolución. Habitualmente teníamos un programa que que operaba a través de convocatorias de concesión de ayudas, y en la actualidad estamos transformando el programa en un procedimiento de ayudas directas. Porque hemos considerado aceptable el proceso de evaluación, de convocatoria internacional y el proceso de evaluación internacional, considerando que estos responden a las necesidades que imponemos a nuestro programa de transparencia y de concurrencia competitiva. El programa se va ajustando para cada una de las convocatorias internacionales, y a continuación pues os iré diciendo cuáles son las condiciones específicas para esta convocatoria internacional de Meranet 2025. Con respecto a los beneficiarios, pueden participar en esta convocatoria empresas de cualquier tamaño, pequeño, mediano o grande, preferiblemente empresas industriales o de servicios de apoyo industrial, pero no exclusivamente. Y lo que sí tienen que tener es al menos un empleado estas empresas. El proyecto, bueno, las empresas participantes deben de tener un establecimiento en el Principado de Asturias, en el cual deben de desarrollar el proyecto que sea objeto de ayuda. Y estas empresas no deben estar en crisis ni inhabilitadas para recibir subvenciones. Además, por supuesto, deben acreditar su participación en el consorcio internacional que esté aplicando a la COL internacional. Con respecto a las actuaciones subvencionables, las actuaciones que se incluyan en el proyecto internacional por parte de las entidades asturianas deben tener un alcance tal que puedan ser consideradas en sí mismo un proyecto de investigación industrial o de desarrollo experimental. Somos abiertos para el TRL que asuma el participante. Puede ir desde la prueba de concepto hasta la demostración del sistema, y esta contribución tiene que tener un presupuesto mínimo de 100.000 euros. Pero como advertencia, y dado que nuestros presupuestos destinados a estos programas son muy ajustados, buscamos proyectos que no superen los 150.000 euros de presupuesto. Es decir, el promedio de los proyectos que buscamos es de unos 125.000 euros. El periodo de ejecución de las propuestas puede ser alineado con la convocatoria internacional de hasta 36 meses, y en nuestro caso recomendamos que la participación asturiana esté en torno a los 24. Con respecto a los costes subvencionables, los costes son los habituales de los proyectos de I+D, gasto de personal, gasto de colaboraciones externas, materiales, viajes, auditoría de certificación, pero específicamente debemos remarcar que hemos eliminado como gasto subvencionable la amortización de equipos. Es un gasto que era habitualmente pequeño y que es muy conflictivo de certificar, con lo cual hemos decidido quitarlo prácticamente de todas nuestras ayudas. Y también quisiera remarcar un poco qué criterios específicos se establecen para el gasto de personal. Se debería referir a personal científico y técnico que tienen que estar contratados en las categorías, en los grupos de cotización 1, 2 o 3, y a los que les imponemos un coste hora máximo en función de la categoría profesional. Este coste hora máximo también es habitual en todos nuestros programas y se puede consultar en nuestras bases genéricas, en nuestras convocatorias, en nuestras otras convocatorias anuales, y
quería advertir que he visto que no había salido publicado en las condiciones de participación que están subidas a la página web de Meranet y he propuesto una actualización del programa para que podáis consultar estas cuantías. Con respecto a la modalidad de la ayuda, lo que se ofrece con este programa son subvenciones a fondo perdido. La ayuda máxima, la subvención máxima a recibir podría llegar a 150.000 euros por proyecto y por beneficiario, pero también hacemos hincapié que la ayuda máxima que esperamos dar por proyecto y por beneficiario es del orden de 100.000 euros para maximizar y optimizar nuestro presupuesto. Y deciros también que la intensidad máxima de las ayudas que podemos conceder está en función de la categoría del proyecto, que sea de investigación industrial o desarrollo experimental, y del tamaño de la empresa, que sea pequeña, mediana o grande. Y en función, cruzando estas dos características, podríamos ofrecer ayudas del orden en una horquilla entre el 40 y el 80%. A ver, un momentín, que he perdido la pantalla y no puedo recuperarla. Bueno, si me confirmáis que la seguís viendo, vale, perfecto, pues entonces continúo. Lo que no sé es si, creo que estoy por lo que veo por los laterales. La vemos ver, a pantalla completa bien, ¿vale? La presentación. pero es que lo que no veo es en qué diapositiva estoy, porque, a ver, En otros requisitos exigidos a los beneficiarios. Eso es. ya, pues estoy demasiado atrás. A ver, quiero ir ayudadme por favor, Es que Sí. tengo miedo de dar una de las crucecitas y salirme completa del programa. Es que el GoToWebinar no es mi fuerte. A ver, Ahora aquí. búsqueda de socios. Estoy mostrando la pantalla así, ¿no? Ahora Búsqueda he de regresado. socios. Sí. Ahora ya he podido regresar. Os estaba diciendo las intensidades de ayuda, la horquilla, bueno, volví a perderla. Es que no sé por qué. Ahora, las intensidades se mueven entre el 40 y el 80%. Y con respecto a los topics, consideramos subvencionables todos los que se han propuesto este año en la convocatoria internacional. Consideramos que todos están alineados con nuestra estrategia. Solo dos pinceladas respecto a cómo nos coordinamos a nivel regional con la convocatoria internacional. Digamos que el compromiso empieza cuando decidimos que vamos a participar en la convocatoria internacional y destinamos, mejor decir que comprometemos un presupuesto, que este año hemos dicho que será de 250.000 euros. Es importante tener presente que es un presupuesto que va con cargo aunque sea la convocatoria de 2025, va con cargo a 2026 y que no podremos garantizar hasta que se aprueben los presupuestos. Pero bueno, desde el año 2012 llevamos participando en este tipo de convocatorias internacionales y nunca hemos tenido ninguna dificultad para que se aprobara lo que estaba previsto. Una vez que comprometemos el presupuesto, las propuestas siguen todo el procedimiento internacional y una vez que se toma la decisión final por parte del Comité Internacional, a través de este proceso hemos revisado todas las propuestas, hemos visto que son elegibles con respecto a nuestro procedimiento, han pasado todas las evaluaciones por evaluadores internacionales correspondientes y hemos llegado a la decisión final en la que todas las agencias del proyecto dicen que tienen suficiente presupuesto para abordar el proyecto y es a partir de entonces cuando nosotros empezamos a trabajar en nuestra resolución regional definitiva, que como os decía al principio, empezamos el año pasado a abordarla a través de la fórmula de subvención directa. Quiero remarcar
que hay otros requisitos que también se exigen a los beneficiarios que a veces pasan más desapercibidos. Algunos tienen que ver con la propia participación en la convocatoria internacional, como por ejemplo hay que tener en cuenta que se debe facilitar la monitorización del proyecto internacional y con ello habrá que contribuir a cuantas demandas nos hagan al respecto, tanto desde la Joint Call como el propio proceso regional de ayuda directa. Hay que, por supuesto, ejecutar la actuación que se dice que se va a llevar a cabo y facilitar la justificación de la misma. Deciros también con respecto a la justificación que nosotros justificamos en un solo plazo al final del proyecto. Y creo que también es importante poner de manifiesto que hay que dar la adecuada publicidad al carácter público de este tipo de ayudas, y eso se hace a través de carteles, logotipos que hay que poner en internet y demás. Siempre queda claramente especificado en la resolución de concesión que es lo que se debe hacer. Y lo pongo de manifiesto porque no hacerlo puede tener penalizaciones en cuanto a la ayuda recibida. Con respecto a la ayuda de la búsqueda de socios, además de la herramienta para búsqueda de socios que Meranet pone a disposición de todos los participantes, nosotros ofrecemos la ayuda de la red EN, de la que la agencia Sequence es miembro. También deciros que a demanda de algún participante, bien local o bien internacional, que nos hace llegar alguna expresión de interés, desde la propia agencia también ofrecemos apoyo directo de contacto con alguna de las directamente con alguna de las agencias que están participando en la COL y que pueden por localización tener un especial interés para los socios que nos hacen esta solicitud. Termino con un repaso muy breve, un pantallazo casi, de cómo ha sido la participación de Sequence durante los últimos años. Nos hemos involucrado en Meranet desde el año 2012, desde la creación de Meranet. Hemos participado en todas las convocatorias, lo que pone de manifiesto que el área temática de la ciencia y la tecnología de los materiales es de interés para la región. Nuestra participación ha sido en todas, como decía, con mayor o menor éxito. Hasta 2024 hemos subvencionado un total de 16 propuestas y hemos contribuido o ayudado a cofinanciar estas propuestas con un total de 1.800.000 euros. Termino la presentación con una recomendación, y es que es importante contactar con la agencia desde fases muy tempranas de formulación de las propuestas. No solo para ir garantizando que se están considerando todos los criterios de elegibilidad que se están imponiendo en el programa, sino porque como advertencia quería haceros ver que la participación en un programa de este estilo puede tener repercusión en la participación del mismo beneficiario en otras ayudas de la agencia. Y ya sin más, finalizo aquí la presentación y quedo a vuestra disposición para clarificar cualquier duda que os haya podido surgir. Muchas gracias. Pues sí, algunas preguntas están entrando, pero vamos a esperar a dar paso, yo creo que a todas las presentaciones, porque a lo mejor algunas de las dudas se resuelven con las presentaciones. Pero vamos apuntándolas y las responderemos todas al final. Bueno, pues sin más doy paso a Judith de Prado, que va a presentar las criterios de Innovask, el gobierno vasco en la convocatoria 2025. Hola, buenos días, Egunon. Jorge, ¿me oís y veis la pantalla? Sí. Sí. Vale, fenomenal. Pues voy a ir un poco rapidito, que creo que vamos de tiempo un poco justos. Eso es, como ha comentado Jorge, yo soy Judith de Innovask, de la Agencia Vasca de la Innovación,
y participamos en la red Emeranet representando al Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco. En el caso de Euskadi, el programa que se utiliza para financiar la participación de las entidades vascas en Emeranet es el programa ASITEC. Supongo que ya, perdón, creo que, un momentito, un segundo, que creo que ¿Seguís viendo la pantalla? Sí, perfectamente. Vale, es que he tocado algo y, perdón. Vale, el programa que utilizamos, como decía, es ASITEC. Entonces, que el objetivo de este programa es el apoyar la realización de proyectos de investigación industrial o desarrollo experimental, tanto de carácter competitivo como de carácter estratégico, en Euskadi y en los ámbitos de especialización enmarcados en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de Euskadi 2030. El presupuesto del año 2025, de la convocatoria del 2025, fueron 93 millones de euros. El tipo de ayuda es subvención. Las convocatorias son anuales y la duración de los proyectos pueden ser de hasta 3 años. Un segundo, por favor. Es que tengo problemas con la... Perdón. Un segundo. Un segundo. No sé si estáis viendo algo. Sí, vemos participación vasca en Emeranet y los objetivos, presupuesto, tipo de ayuda, esa es lo que estamos viendo. Vale, es que, perdón, es que no puedo mover la pantalla. Si aprietas clic no funciona. No, a ver, ¿ahora? Sí. Vale, perdón. El programa SITEC, supongo que muchos lo conoceréis y está enfocado a los beneficiarios pueden ser las empresas, tanto pymes como grandes empresas. En el caso de los agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, pueden participar como subcontratados a una de las empresas vascas. Esta es una duda bastante recurrente. Entonces, en el caso de Emeranet, los agentes de la red pueden participar, tienen dos opciones: participar en Emeranet, o bien como subcontratados de una empresa, como acabo de comentar, o si no, tendrían que hacer la solicitud directa a la Agencia Estatal de Investigación, que luego explicará Bea. En cuanto a los topics, todos los topics de la convocatoria Emeranet son elegibles para los beneficiarios vascos. Y los tipos el tipo de proyecto que se financia son los proyectos de carácter competitivo, tanto de investigación industrial como de desarrollo experimental. Los TRLs tienen que estar entre un TRL 4 y un TRL 7. Las características de la financiación. El presupuesto mínimo anual por empresa son 50.000 euros y el límite de la ayuda puede llegar hasta el 70% de los costes subvencionables, siendo la subvención máxima anual por empresa de 500.000 euros. Luego, bueno, pues en cuanto a gastos subvencionables, los que también son habituales, ¿no? Los costes de personal, tanto directos como indirectos, de asesoramiento exterior y servicios equivalentes, la subcontratación de los agentes de la red vasca, consultoría, los derechos de propiedad, los de explotación y los instrumentos y equipos utilizados para la actividad de investigación. La solicitud de la ayuda se realiza exclusivamente de forma telemática y los beneficiarios vascos tendrán que presentar una única solicitud por proyecto y adjuntar la siguiente documentación, que es el impreso de solicitud, suscrito exclusivamente por la empresa o empresas vascas, una memoria descriptiva, la técnico-económica del proyecto, hasta un máximo de 60 páginas, explicando bien en detalle las actividades de I+D que la empresa vasca va a desarrollar en el proyecto.
Así como en la memoria descriptiva se pide una pequeña definición de la actividad de cada empresa participante, en la técnica sí que se pide que se desarrolle al detalle la parte básica. Y luego un acuerdo de colaboración suscrito por todas las empresas participantes. Asitec normalmente abre el periodo de apertura, suele ser a principios de año, en enero, y suele cerrar a mediados de marzo. Entonces se actualiza todos los años y por eso sí que es importante que se esté atento, ¿no?, a cada convocatoria y a las condiciones de cada convocatoria. Para garantizar el efecto incentivador de los proyectos, deben iniciarse con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud y no se pueden imputar gastos previos a la fecha de solicitud en la primera anualidad. Os dejo ahí el enlace también a la sede electrónica. Y en cuanto a herramientas de apoyo para participar en Emeranet o en otros proyectos también internacionales, por un lado, están las que se han mencionado anteriormente, que es la propia herramienta de Meranet para las búsquedas de socios, y también EN, porque Euskadi también es miembro de la red. Y además de estas dos herramientas, el Gobierno vasco también va a abrir la convocatoria del programa Fast Track Innovideac, que lleva ya unos años, 2 o 3 años. Aquí hasta ahora solo financiaba la contratación de una consultoría para ayudar a la preparación de las propuestas. Pero este año trae novedades y esa ayuda es más integral, ¿no? Además de financiar la subcontratación de una empresa consultora, se financian también las horas de dedicación para elaborar lo que es el diseño de una estrategia de internacionalización de las empresas, desde las horas dedicadas al análisis interno de necesidades de I+D, el estudio del mercado, la identificación de alianzas estratégicas en Europa y la selección de las convocatorias más adecuadas para ellos, ¿no? Entonces, bueno, de todas formas, sí que os recomiendo que os pongáis en contacto con la persona responsable del programa, que es Cristina Ugarte de Esprit, porque os lo va a poder explicar perfectamente en profundidad. Y además es un programa que encaja muy bien con la presentación para presentaros a la prepropuesta de Meranet, porque abre la semana que viene. Entonces sí que os recomiendo que os pongáis en contacto. Y bueno, por mi parte todo es esto. Cualquier otra duda o consulta, pues podéis poneros en contacto conmigo, que os dejo aquí los datos. Muy bien, pues muchas gracias, Judith. Antes de dar paso al último ponente, Beatriz Gómez, de la Agencia de Inmigración, sí que quería lanzar 2 preguntas que van muy específicas tanto a Ana como a Judith, que las podéis aclarar rápidamente. Y es que básicamente es que si en Sequency en el gobierno vasco se incluyen startups y spin-offs como partners industriales. Y la pregunta es si esta herramienta para la búsqueda de partners, creo que ya está respondido por Ana. ¿Me escucho bien? Sí, perdón. Bueno, damos paso si queréis a Beatriz, la respondemos después. Luego. Podéis ver la pregunta en el panel de preguntas y respuestas y luego os damos paso. Pues, Beatriz. A ver si puedo. De momento no veo que tenga posibilidad de poner la presentación. Ahí aparece. Vamos a ver. Voy a ponerla. No sé lo que. ¿De momento veis que comparta la pantalla o no? Sí. Ya, vamos allá. Esperad un momentito, que voy a hacer un cambio de pantallas porque esto es un poco raro. Un momento. Que lo voy a poner aquí. Entiendo que ahora lo veis.
Sí, ¿o no? perfecto. Sí, ¿Veis la presentación, verdad? Sí, perfectamente. perfectamente. Vale, muy bien. Pues entonces voy a empezar. Mi nombre es Beatriz Gómez Miguel, trabajo como jefe de área en la Agencia Estatal de Investigación en el Departamento de Iniciativas Internacionales. Una de las que soy responsable es Emeranet. Y un poco para centrar respecto de Judith y de Ana, hay que tener en cuenta que nosotros somos financiadores nacionales y que financiamos a universidades, centros de investigación y otras instituciones de ánimo de lucro siempre que estén destinadas a la investigación y el desarrollo. Un poco por saber lo que vamos a tratar, es un poco como cuál es el esquema que tenemos para la cofinanciación de proyectos, en este caso cofinanciación con otras agencias, las condiciones nacionales para obtener la subvención y luego un poco saber qué va a pasar en el proceso una vez que una propuesta ha sido seleccionada para subvención, que tiene que solicitar la convocatoria PCI, que muchas veces la gente cree que tiene que hacer algo al inicio y no es así. Y luego unas cuestiones que yo he considerado de interés, entiendo que vuestras cuestiones de interés las responderemos después. Bueno, pues en lo que se refiere a lo que es el esquema de financiación de proyectos, el esquema se basa en la convocatoria internacional de Emeranet 3, en este caso, pero bueno, de Emeranet, con unas condiciones de elegibilidad que se hacen a 2 niveles. Hay una serie de cuestiones de elegibilidad que se definen a nivel de la iniciativa europeo, ¿vale? Y eso va a aplicar a todo el consorcio. O sea, todos los socios del consorcio lo tienen que cumplir y el consorcio entero también. Y luego hay una normativa que establece la agencia financiadora, en este caso nosotros, que va a aplicar solo a los socios que se van a solicitar la subvención a la agencia financiadora. Muchas veces tendemos, supongo que es por tradición, pero es un error nuestro, a hablar de los socios españoles, ¿vale? Siempre que hagamos eso, que es meter la pata, porque hay socios a los que no financiamos, siempre nos referimos solo a los que están financiados por la Agencia Estatal de Investigación. Después de este proceso que ha explicado Jorge, al final del proceso internacional va a haber una serie de propuestas que se van a ser seleccionadas para subvención, ¿vale? En esas propuestas habrá socios que han solicitado la subvención a la Agencia Estatal de Investigación. Entonces, eso se va a tratar a través de las convocatorias PCIs, que va a salir la convocatoria y luego se va a aparecer la resolución de concesión, que es la última fase. La PCI aplica de forma independiente a cada uno de los socios. Hay gente que creen que puede ser que vayan los 2 socios que puede haber o no, no. Es para cada uno de los socios. Para nosotros, el proyecto internacional está ahí, es nuestra referencia, lo utilizamos durante todo el proceso, pero un proyecto PCI es la contribución de una entidad al proyecto internacional. Entonces, una vez que una propuesta ha sido seleccionada, cada uno de los socios que ha pedido subvención a la PCI tiene que hacer el proceso administrativo. Es una solicitud, pero ya no va a haber una evaluación, es simplemente un proceso administrativo, el proceso administrativo correspondiente. La concesión es directa, como ya han dicho algunas de mis compañeras en su caso, y otra vez remarcar esto de que la contribución de un socio del proyecto internacional es un PCI. Y luego una cuestión que es importante es que la subvención de la Agencia Estatal de Investigación es el 100% hasta el límite correspondiente, pero el 100% de los conceptos financiables, que es importante que vean una de las convocatorias porque aparece ese artículo, el de conceptos financiables, y ahí, digamos que ahí es donde pueden identificar detalladamente qué es lo que se va a subvencionar. Bueno, pues vamos ahora ya con los criterios de elegibilidad, ¿vale? Estamos ahora ya centrados en lo que tienen que ver con la Agencia Estatal de Investigación y se refiere a 2 cuestiones. Siempre hay requisitos que afectan a la entidad que va a solicitar la subvención y los requisitos que afectan al investigador principal. También se hace mención en un momento dado al equipo de investigación, pero vamos, principalmente al investigador principal. Hay convocatorias de la agencia que permiten un IP y un co-IP, pero nosotros hablamos de un único IP, ¿vale? Todas las cuestiones que tienen que ver con los criterios de elegibilidad que aplican a todos los proyectos PCI, los que vienen de EMERA o los que vienen de otras iniciativas internacionales,
pongo aquí el link porque se pueden encontrar aquí. También está este link en varios puntos en la parte nacional que hemos puesto en Emera, ¿vale? Ahí hay que verlos todos, ¿vale? Pero quería remarcar algunos puntos que yo creo que son importantes. Para participar en estas convocatorias, a las entidades se le va a pedir que ya hayan sido beneficiarias de otra ayuda de la Agencia Estatal de Investigación. Los requisitos que les pedimos y todas las compatibilidades que les pedimos tienen que cumplirse al inicio de la primera fase, ¿vale? No vale decir voy a esperar a la última fase y ahí cumplo los requisitos, no, los requisitos tienen que cumplirse desde que se lanza la primera fase. Muy importante para nosotros, los IPs tienen que tener vinculación con la entidad y esto se asegura a través de la responsabilidad que tiene el representante legal. Incluso a veces aceptamos IPs que son de distinta institución, pero tienen acuerdos entre instituciones. En cualquier caso, quien se va a hacer responsable de esa vinculación, que para nosotros es necesaria porque los pagos van a llegar a la entidad, es el representante legal. Y luego, ya sé que yo creo que lo saben todos, pero solo puede haber una solicitud de un IP para PCI, para una convocatoria PCI, luego para las anteriores y las posteriores es más específico, pero solo una solicitud PCI por IP. Eso es importante. Nos preguntan muchas veces si hay una persona que está en un equipo de investigación y puede participar en otro proyecto. Sí, eso no es incompatible, solo se refiere a la figura del IP, las restricciones. Luego, además de las restricciones, de los requisitos que les pedimos a todos los que van a participar al final, si son seleccionados a nivel internacional en PCIs, Emera-Net 3 tiene sus propios requisitos, ¿vale? Que son restrictivos. Porque la verdad es que tengo que decir que tenemos una comunidad excelente en materiales, ¿vale? Es una lástima que no tengamos más presupuesto para financiar a más proyectos, pero estamos restringiendo estamos poniendo requisitos más restrictivos precisamente porque tenemos una comunidad que es muy buena y muy importante. Específicamente para la convocatoria Emera-Net 3 estamos pidiendo desde la primera fase que se envíe firmado la declaración responsable del investigador principal. En esa declaración responsable simplemente va a afirmar, a corroborar que cumple todos los requisitos que luego le vamos a poner. Es una especie de lista para chequear que se cumplen realmente todos los requisitos. Tiene que venir firmada por el IP. Y pongo aquí un link porque es ahí donde van a estar, donde de hecho está la plantilla en Word, también está puesta en PDF, pero bueno, en Word para que se pueda rellenar y enviar ya en cuanto hagan las solicitudes. Hay un plazo de hasta una semana después de que cierre la primera fase, pero se pueden ir enviando ya. Y luego es importante también que la institución y el IP esté en el sistema de entidades SISEN, que es el Sistema Español de Ciencia. Y respecto a las incompatibilidades del IP, aparte de la general de PCI, aparece que es importante que tengan en cuenta que no se puede cambiar, no se puede ser IP si se ha sido IP en una solicitud del año anterior de cualquier convocatoria internacional que va luego a PCI. Eso es muy importante. Y lo que tenemos aquí también que a veces nos pasa es que si se presenta dos propuestas en esta convocatoria, en la de Emera, lo que va a pasar es que directamente en una se le va a rechazar y se le va a asignar como IP a solo una de ellas. Por eso es muy importante que lo tengan en cuenta, que hablen con nosotros lo que quieran, pero sobre todo que al final se aparecen en la fase internacional en dos propuestas, la Agencia Estatal de Investigación va a decidir una es IP, puede ser la primera que nos llega, puede ser cualquier cosa, pero que sepan que corren el riesgo de que la decisión de en cuál de las propuestas va a ser IP la van a tomar terceros, en ese caso nosotros, pero creo que lo hemos dejado bastante claro en las condiciones, ¿vale? Luego, las condiciones que son bastante restrictivas es que solo se permite una entidad española como socio financiable por la AEI, si no es el coordinador. Si hay un socio que no es coordinador y que está pidiendo la subvención en la AEI, solo puede haber uno por cada propuesta.
Si hay un socio que pide subvención a la AI y es el coordinador de la propuesta, entonces puede haber 2 socios, pero esto también lleva más restricciones. Aparece en los requisitos unos criterios de priorización, que no es que nos guste nada utilizarnos, pero tenemos una alta sobresuscripción, generalmente un presupuesto reducido para la comunidad científica que tenemos, y hay una serie de evaluaciones que se utilizan como base. Si hay en cualquiera de las 2 fases, ¿vale? Porque en la primera fase también solo podemos llegar, y eso que intentamos negociar para tener más posibilidad de suscripción, pero si llegamos a un tope en el que el consorcio aprueba que no podemos tener más sobresuscripción, en ese momento nosotros tenemos que cortar el número de proyectos que pasan a la segunda fase. Y luego nos va a pasar lo mismo en la selección final, porque otra vez hay un límite de presupuesto y podría llegarse el caso. Pero se aplicarán los criterios que ponemos ahí debajo. Nosotros siempre estamos a favor del liderazgo de participantes de nuestro país en las convocatorias, entonces ese es el primer criterio que ponemos. Y luego que el consorcio incluya un socio industrial, puede ser financiado por las agencias regionales que participan o que participe con sus propios fondos. Estos son dos criterios que son los que preferimos utilizar en caso de que haya que utilizar, y si no, se buscarían evaluadores expertos de los que tiene la agencia para evaluar la relevancia científica de la contribución del equipo español en esa propuesta y, por supuesto, y el alineamiento con la estrategia española y el plan estatal de investigación. Tengo que decir que eso sería muy extraño que ninguno de los proyectos que se presentan no estuvieran alineados con la estrategia y el plan, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta que a veces podría pasar esto, ¿vale? Que tuviéramos que aplicar priorización. Un punto que es muy importante porque aparecen muchas dudas, incluso si ponemos en los requisitos que tenemos colgados en Emeranet para la iniciativa internacional, que hemos puesto algunos de los más importantes respecto de los conceptos financiables. Creo que es muy importante para los solicitantes leerse el artículo entero de cualquiera de las convocatorias PCI, y pongo ahí una como referencia porque es la última que ha salido, porque ahí pueden ver detalladamente cuáles van a ser los conceptos que se pueden financiar por la agencia de acuerdo a su planificación y presupuesto, ¿vale? Pero en cualquier caso, los más importantes, los que suelen dar más dudas, los que suelen tener más dudas, están identificados en nuestros requisitos de la agencia que hemos puesto en la convocatoria de Emera. Luego también tenemos una serie de límites a las subvenciones que podemos dar. Hay que tener en cuenta que los límites son criterios de elegibilidad. Si se solicita cualquier cantidad, puede pasar que sencillamente no sea elegible el solicitante porque no cumple los límites que le hemos impuesto. Los límites se aplican a los costes directos, pero hay que solicitar los indirectos. Y lo remarco específicamente porque sí que es verdad que hemos tenido algún caso bastante desgraciado que me parece un daño grande, y es que al no solicitar los costes indirectos, no se pagan los costes indirectos porque una vez hecha la solicitud no va a ir por encima de lo solicitado la subvención. Entonces, eso es un daño muy grande. Hay que solicitar los indirectos. Incluso, aunque sean los directos los que tienen los límites, hay que tenerlo todo en cuenta, ¿vale? Luego se puede ver que hay unos costes directos en función de si hay 1 o 2 socios en la convocatoria, y luego aparece una cláusula un poco enrevesada sobre 30.000 euros de costes directos. Otra vez habría que pedir los indirectos sobre la parte que se pidiera, y es que para una propuesta los socios que piden subvención a la Agencia Estatal de Investigación podrían conseguir hasta 30.000 euros más en costes directos entre los que fueran, si es 1 y si es 2 entre los dos, si especifican bien en el plan de trabajo tareas experimentales, ¿vale? Y identifican muy bien esas tareas experimentales y están planificadas y identificadas claramente como esos extras en
experimentación, ¿vale? Entiendo que los proyectos que participan en Emera, yo diría que el 100%, ¿vale?, tiene tareas experimentales. Así que si es de interés para vosotros, trabajad cómo redactáis este punto para poder conseguir esos 30.000 euros extra por propuesta. Y ahora pongo una nota que me parece muy importante porque no ha pasado durante unos años, pero el año pasado ya ha pasado, o sea, la convocatoria este año ya ha pasado, es que la cantidad final de subvención a veces es menor de la solicitada. Se hacen restricciones. En principio, yo no soy la responsable de los presupuestos. Estoy hablando por lo que veo. Es que puede haber restricciones de presupuestos que lleven a limitar el presupuesto disponible y se aplica una fórmula sobre una base que, si alguno tiene interés, si le pasa, debería consultarlo. Pero vamos, el resultado es que a veces aparece en la resolución de concesión directa una cantidad que es menor a la solicitada y menor a la solicitada, digamos que aprobada en el proceso de selección del proyecto internacional, ¿vale? Así que hay que estar atentos. Y luego, ¿qué es lo que va a pasar si resultáis seleccionados? Y lo estoy contando aquí, que ya sé que estamos en la primera fase, pero es que si no, no lo contamos en ningún punto, ¿vale? En algún momento dado, alrededor de febrero, se va a recibir el correo del Secretariado Internacional diciendo que su propuesta está financiada. Esas propuestas son las que tienen que hacer la solicitud a PCI. Y entonces todas esas propuestas que vienen de Emera, tanto como de otras convocatorias internacionales que estén más o menos en el mismo periodo, van a pasar a la siguiente convocatoria PCI. Hasta ahora, las convocatorias en las que entra Emera han sido las primeras de cada año, ¿vale? Se puede ver un poco cómo es lo que va a pasar en los links que os he puesto, pero vamos, en la convocatoria lo que va a aparecer es que se van a financiar, entre otras, los proyectos de investigación e innovación transnacionales en tecnologías de materiales y, en este caso, la de baterías, porque Emeranet 3 también lleva explícito el tema de las baterías de Emeranet, ¿vale? Y luego va a aparecer directamente el solicitante identificado con la institución, todas estas cosas y el montante de la subvención que va a recibir, ¿vale? Eso es muy importante. Y pongo ahí los links para que cada uno de vosotros podáis ver lo que va apareciendo y toda la información que hay en la página web. Esto ya lo voy a pasar muy rápido, pero creo que es muy importante por las preguntas que recibimos que el IP y los gestores de las ayudas revisen un poco la información que hay en la web, porque está muy clara la información y los contactos en las distintas fases, en la fase de solicitud, cuando sale la resolución de concesión, la ejecución, etcétera. Es muy importante para saberlo. Y por supuesto, una cuestión que es muy importante, todo lo que se va a hacer en seguimiento, ¿vale? Va a haber seguimiento científico-técnico específico para cada una de las contribuciones, aparte de que se tendrá en cuenta monitorización internacional si hay el caso de que hubiera alguna cuestión. Y esto es solo para que lo tengáis en cuenta y podáis ver dónde se puede encontrar toda la información de las convocatorias PCI. Así que digamos que en este momento ya habría acabado los puntos y lo que quiero es remarcar algunas cuestiones de interés. Y es que es importantísimo que sepáis que los plazos son inamovibles, tanto en la parte internacional como en la nacional, ¿vale? Hay que hacer la solicitud en tiempo y forma. Y tanto en la parte internacional y en la nacional, que entiendo que eso da mucho miedo, yo he estado al otro lado y lo sé, vais a recibir confirmación de que eso está. Si no tenéis confirmación, preguntad porque puede ser que no haya entrado la solicitud. Sabemos que ha habido un caso en la parte internacional que nos afectaba especialmente a nosotros el año pasado, que por alguna razón del último OK o lo que sea, no entró la propuesta, ¿vale? Si no entra la propuesta y no recibís confirmación de que ha entrado, es que no ha entrado. O sea que, por favor, intentad completar las propuestas antes del último día, ¿vale? Para tener
margen de maniobra, porque es que, o sea, es terrible después de todo el trabajo hecho, y de hecho esto pasó en la segunda fase, o sea que esto es peor todavía, quiero decir, y hay que asegurarse de que tenéis una confirmación. Luego, justificad bien los costes que aparecen en el presupuesto, porque, como os he dicho, a veces aparece menor subvención de la que estaba aprobada en el proceso internacional y alguien es que va a valorar eso. O sea que a ver si es posible que esté bien valorado y nadie os pueda reducir el presupuesto. Un punto que es de mucho interés, sé que hay gente que piensa que vaya, qué pesados son siempre con lo de la comunicación y la publicidad y que aparezca la agencia, pero es que recibimos dinero y luego tenemos que aparecer como que somos la agencia que subvenciona. Es una cuestión de formalidad. Necesitamos que se cumpla, porque además otra vez en las normas aparece que se puede sustraer parte de la subvención si no se cumple con ese punto. Y es muy fácil cumplir, ¿vale? Y luego, otro punto que hemos tenido a veces discusiones es que la Agencia Estatal de Investigación no acepta ninguna nueva inclusión de socios que le soliciten subvención entre la primera fase y la segunda, ¿vale? Imaginaos que hay una propuesta y un socio se ha caído y dicen, vale, metemos a un socio de la agencia. Eso no está considerado en el procedimiento que sigue la agencia. No se va a aceptar ese nuevo socio, no se le va a poder financiar. Y luego, finalmente, tener en cuenta lo de las elegibilidades y lo de que todo tiene que mantenerse. Las elegibilidades se hacen en la primera fase, ¿vale? Mandáis el IP manda el documento de la declaración responsable, nosotros verificamos una serie de cosas, el presupuesto, tal. En la segunda fase lo único que hacemos es contrastar que aquello se ha mantenido, ¿vale? Y entonces un cambio en el IP